Lectura del Santo Evangelio. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Escuchen ahora la explicación del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino, pero no la escucha con atención, viene el malo y le arranca lo que encuentra sembrado en el corazón. Esto es lo sembrado en la orilla del camino. Lo sembrado en tierra pedregosa es la persona que al principio oye la palabra con gusto, pero no tiene raíces y dura poco. Al sobrevenir las pruebas y la persecución por causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Lo sembrado entre espinos es la persona que oye la palabra, pero las preocupaciones materiales y la ceguera propia de la riqueza ahogan la palabra y no puede producir frutos. Por el contrario, lo sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra, la medita y produce fruto, el 100, el 60 y el 30 por uno. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Vemos que Jesús nos habla interpretando las parábolas del sembrador, esta parábola que nos muestra la generosidad de Dios. El Señor desparrama la semilla por todos lados, dice, ¿no? Por todos lados Él desparrama. El Señor es generoso y Él desparrama esta semilla en toda tierra. Unos son pocos los que al caer la semilla dan fruto, ¿no? Y aquí nos muestra Jesús muchas situaciones en las que la tierra donde cayó la semilla no dio fruto, ¿no? Dios, hermanos, quiere contar con nosotros, con nuestro casi nada, y Él pone su casi todo, ¿no? Y vemos que cuando Él siembra su semilla, depende de nosotros que hagamos germinar esa semilla, depende de nosotros que demos fruto, queridos hermanos. Son muchas las personas que aún habiendo escuchado la palabra de Dios, no la viven, ya sea porque no quieren, ya sea porque el mundo que les rodea, el confort, la vanidad, al final no les permite dar fruto, ¿no? Se dejan ahogar en el mundo del confort, de las vanidades, de las comodidades, ¿no? De las atracciones del mundo. Lo que nos corresponde a nosotros es apartar de nuestra vida todos los abrojos y zarzas que estén impidiendo que demos fruto. ¿Cómo apartamos todo lo que impide que demos fruto? ¿Cómo lo apartamos? Por medio de la confesión. Por medio de la confesión vamos a dejar que Dios obre en nosotros. Vamos a permitir que Dios saque esa semilla, saque esos abrojos y que nuestro corazón, nuestra vida esté preparada para dar frutos con la gracia de Dios. ¿Cuántas veces, queridos hermanos? Aquí vemos el primer ejemplo. Dice
Escuchen, cuando uno oye la palabra del reino, pero no la escucha con atención, viene el malo y la arranca, ¿no? ¿Cuántas veces podemos ir a misa, escuchar la palabra de Dios, pero no dio fruto? No dio fruto porque no pusimos atención, porque vamos a misa por obligación, porque vamos a misa por compromiso, que fue misa de un difunto, misa por cumplir con alguna familiar, alguna amistad, ¿no? Y no le ponemos atención a la palabra de Dios. Este es el primer ejemplo, ¿no? Y vemos también lo sembrado en tierra pedregosa es la persona que al principio oye la palabra con gusto, pero no tiene raíces y dura poco, dice. Vienen las pruebas y la persecución y inmediatamente sucumbe, ¿no? Que podemos ir a misa, digamos, escuchar la palabra de Dios, salir muy contentos de la misa. Hemos escuchado la palabra de Dios, me ha gustado la homilía, lo que ha dicho el sacerdote, cómo ha interpretado la palabra, salgo contento, pero llego a casa o por el camino me enfrento a la realidad, esa realidad que me rodea, y me saca de ese mundo, me distrae, mejor dicho, y me pierdo, y esa palabra se pierde y da lugar a que nos dejemos absorber por ese problema, por esa situación difícil que hayamos encontrado en el camino, ¿no? Y nos olvidamos del fruto que podía haber dado el haber escuchado la palabra de Dios, ¿no? Después dice, lo sembrado entre espinos es la persona que oye la palabra, pero las preocupaciones materiales, la ceguera propia de la riqueza, ahogan la palabra, ¿no? Ahogan la palabra. Una persona que escucha la palabra, pero el mundo es más atrayente para esta persona. Se siente atraído por el confort, la riqueza, ¿no? Y eso copa su interés, sus expectativas, que la palabra de Dios queda como rezagada, como que pierde su valor, su fuerza, y por lo tanto no puede dar fruto, ¿no? Dice, por el contrario, lo sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra, la medita y produce fruto, ¿no? Produce fruto. ¿Cómo podemos producir fruto, queridos hermanos? Escuchamos la palabra de Dios, la llevamos con nosotros, la llevamos a los demás, ¿no? Nos mantenemos firmes en esa palabra y hacemos que dé fruto en nuestro corazón. ¿Cómo? Poniendo nuestro casi nada, como se dice, ¿no? ¿Cómo es ese casi nada? Los momentos que nos ayudan a fortalecer esta semilla que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que dé fruto, mediante la oración, la lectura de la palabra, mediante la Eucaristía, en la confesión. Si yo veo que yo estoy dejándome arrastrar por las cosas mundanas y que veo que están tomando más importancia que Dios, voy en busca de Dios. ¿Cómo? Por el sacramento de la penitencia, de la confesión, queridos hermanos. Debemos pedirle a Dios, si no tenemos verdadero dolor de corazón por nuestros pecados, por nuestras faltas, pidámosle a Dios, Señor, haz que tenga verdadero dolor de corazón de la falta en que he caído, Señor, y que me aleja de ti. No quiero vivir por mucho más tiempo alejado de ti. Ayúdame a dar fruto, Señor, a morir a mí y a vivir para ti, Señor, para darte gloria, para llevarte allá donde no te conocen. Queridos hermanos, les agradezco por escucharme. Espero que hayan entendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Y recuerden siempre, todos estamos llamados a llevar la palabra de Dios, la buena nueva, a los demás allá donde vayamos,
empezando por nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, a donde quiera que estemos. No nos avergoncemos de ser testigos del amor de Dios, testigos de su palabra. Y recordemos siempre que Dios Padre nos ama y que siempre espera que nosotros nos acojamos a su amorosa misericordia, que seamos merecedores de su gracia, de su amor, de su ternura, que aunque hayas caído en el pecado, Él siempre espera al Hijo pródigo, al Hijo que vuelve a regocijarse en sus brazos. Queridos hermanos, espero que tengan un bendecido día en nuestro Perú, un bendecido día patrio para todo nuestro Perú, que no perdamos la fe. Dios tiene el poder, que ninguna fuerza negativa que pasa en nuestra patria nos amedrente, nos haga perder la fe. Tengamos fe, hermanos, que para Dios no hay nada imposible, y oremos mucho. La oración tiene mucho poder. Nuestra Madre Santísima nos ayuda, es la mejor mediadora, ¿no? Y ella es la que mejor nos va a enseñar la forma como dar fruto, queridos hermanos. Que tengan un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.